Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Seguimos un poquito más. Que le había prometido antes de que... No. A ver, sí, no, 12. Ese no es. Eso no está. Es por lo tanto, hermanos, creo que es así, les ruego. Ese es el versículo. Que entregue su cuerpo entero, ¿cómo? En sacrificio vivo. Ese es el resultado. A ver, escúchame allí, por favor. Ese. Ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo tenemos que venir? Que presentemos, ¿qué? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, aquí hay que entenderlo, porque no te vas a sacrificar ni te vas a cortar la vida, sino santo, agradable, que es vuestro culto racional. Esto es un culto. Seguimos más, el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a repetir esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la que la renovación de vuestro entendimiento. Hay entendimientos que no son buenos. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que hay que renovarse en el entendimiento. Porque si no me renuevo no puedo comprobar ¿qué? La buena voluntad de Dios. Es decir, yo debo de decir al Señor y de garantizar mi proceso para llegar al final de mi progreso. ¿Vale? Pero si no renuevo la mente del entendimiento, si no transformo, no voy a llegar a entender, ¿vale? Y a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Vale? No te dice que no tengas circunstancias difíciles, sino que es agradable y que es perfecta. El Señor cumplirá su propósito en ti. Es decir, Dios siempre va a aperturar tu llamado y lo que Dios quiere, y nunca va a abandonar las obras de sus manos, como dice el Salmo 138, versículo 8. Es decir, todo proceso, ¿me entiendes?, tocará que tu vida vaya encaminado juntamente con la fe. Y tu proceso va a tocar tus sentimientos y tus emociones. Tu proceso va a tocar tu carácter. Tu proceso va a hacer que tu vida de madurez espiritual salga a la luz por lo que tú has querido procesar en tu vida. ¿Vale? Tu proceso va a ser que tu vida espiritual determine tu mañana. Dios te dirá o dirá a la gente cómo entender el propósito divino en una persona. Por eso dice, hermanos, os ruego que se entregue en vuestro cuerpo que sea de sacrificio vivo. Y que aceptes esto. Y no solamente eso, sino que Dios está determinado de que Dios quiere cumplir. ¿Ves? Y dice aquí, Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparará las obras de sus manos. ¿Vale? Es decir, si tú eres obra de sus manos, tú tienes un proceso. El proceso es que los sentimientos y las emociones sean como cauterizados, ¿me entiendes? Para que el carácter divino empiece a engendrar la vida espiritual de una persona, ¿vale? Si tú caminas en tu proceso y sigues teniendo el mismo lenguaje, tú no has hecho que Romanos 1:2 empiece a germinar en tu vida, entonces no vas a saber, no vas a aceptar, ¿me entiendes? Y no vas a hacer que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, empiece a germinar en tu vida. Póngame otra vez Romanos 1:2, por favor. Póngase ese versículo y no me lo quite porque de ese versículo voy a hablar siempre. Pero cuando Dios quiere darte algo, tú lo tienes que entender que tu proceso va a activar para que tu destino y va a tocar tu fe, tus sentimientos para producir tu carácter en Dios. Si tienes las promesas en tu corazón, podrás entender lo que Dios quiere contigo. Amén. El 2, por favor, 2:2. Toda promesa llega al final. No importa lo que estés procesando. ¿Me entiendes? Son 40 días de desierto. No lo hagas 40 años. ¿Vale? Es decir, tu actitud puede hacer que esos 40 días se vayan prolongando para que sean 40 años. Entonces, el plan de Dios eran 40 días. ¿Me entiendes? Como el hombre no hizo caso a lo que Dios quería hacer porque no cambió ni transformó, ¿me entiendes? Ni se renovó, ni hizo que el entender de Dios ejecutara el compromiso de Dios en su vida, no comprendió cuál fue la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén.
Entonces Dios lo que quiere es poner un plan divino para que tú actúes con la capacidad de depositar Dios lo que tiene para que tú hagas justamente lo que Dios dice que es para ti. ¿Voy muy deprisa o quieres que vaya más lento? ¿Está bien así? ¿Está bien así? Bueno. Entonces eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de entender. Si usted no entiende y usted no se transforma y no se renueva, ¿me entiende? Entonces el entendimiento va a quedar como nublado y el comprender cuál es la voluntad de Dios se va a quedar en neblina. No va a aceptar ni va a ser agradable en su vida. ¿Podrá ser esto una predicación más o podrá ser una revelación para que cambie totalmente su manera y su pensar en el corazón? Usted puede hacer que las cosas cambien si usted le está creyendo a Dios. Hay gente que dice que le cree, pero su perspectiva es diferente. Ahí sus sentimientos empiezan a brotar y su carácter no germina conforme a la voluntad de Dios. Aquí vamos. Yo podría ser un buen padre o podría ser un mal padre. ¿En qué determina un buen padre o un mal padre? En que también mi proceso como hijo active para que el día de mañana, si soy un buen hijo, es posible que sea un buen padre. Pero si he tenido dificultades en mi juventud y no he sido un buen hijo, seguramente que a lo mejor no sepa ser un buen padre. ¿Amén? ¿Eso qué quiere decir? Que no le tienes que dar a tus hijos todo lo que Él te pide. ¿Vale? Estoy mirando referencias en el TikTok y en eso, como hijos por el móvil pegan a sus padres, rompen los carros. He visto un niño que estaba durmiendo y estaba así. No sé si usted lo ha visto eso. Increíble cómo los demonios a través de estas redes que hay ahora y estas cosas y todo eso empieza a perforar la mente de esto. Entonces, ¿qué pasa? Un buen padre no es siempre lo que te gusta, un buen padre te da lo que es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos que actúen con nosotros con misericordia, pero nosotros no actuamos con la misma magnitud. Cuando yo, ¿me entiende? Entiendo cuál es mi parada en mi visión y sé cuál es mi tiempo, lo que Dios quiere. He entendido que aunque viva desiertos en mi proceso, sé que mi progreso va a ser de éxito. Entonces, ¿qué quiero hacer? Me involucro dentro de la visión para evangelizar y para que haga cosas. Entonces no busco que la gente me diga, yo empiezo a moverme conforme a la visión. ¿Por qué? Porque esa es que la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. El arca de Noé Dios lo puso de una manera. Me tienes que hacer de esta marca y lo hace de esto. Me lo calafoteas por dentro, por fuera y me hace justamente lo que yo quiero. Me dispones los depósitos para que las aves, los animales estén en su sitio y me lo hace estar. Las dimensiones. Dios esperó el tiempo de concluir lo que Dios quería, ¿me entiendes? Y en menos de poquito Dios hizo que lluvia cayera. Lo que nunca parecía que iba a caer empezó a germinar dentro. Siempre el rocío salía de abajo. La gente esperaba que todo fuera conforme a lo que estaban viendo, pero se sorprendieron porque el proceso que Dios tenía con ellos no venía desde abajo, venía desde arriba. Y hay gente que su proceso en la vida se cree que muchas veces son cosas de abajo y lo que hace Dios es que lo trae desde arriba. Y Dios pone a las personas, ¿me entiendes? Y pone a la gente en su ver. Yo muchas veces no digo a la gente las cosas que debo de decir, estoy esperando el tiempo para decirle, pero estoy viendo las cosas que está haciendo que no me gustan. Ahora voy a decirles algo, tenga cuidado de hablar fuera de tiempo, porque eso puede producir ruptura. Es bueno hablar todo en su tiempo para traer un proceso en su vida. Y eso solamente lo puede hacer una persona que sea maduro. Una persona inmadura salta siempre con sentimientos y aunque diga la verdad puede romper el corazón de una persona. Porque tú no sabes, la persona a que está a tu lado, cómo está dentro de su vida. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso antes de hablar hay que tomar dirección de Dios. Pero muchas veces soltamos la palabra y decimos, ¡pum!, esto es así. ¿Me entiendes? Cuando verdaderamente, aunque sea una verdad, es como estábamos hablando Rick y yo hace tiempo, que muchas veces hay verdades que pueden hacer daño. Hay verdades que pueden hacer mucho daño. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no se saben manejar bien los tiempos. ¿Vale? Entonces Dios preparó justamente el arca y salieron justamente. Pero ahora, déjame decirle algo. Del arca, ¿quién salió? Salió dos cosas, ¿vale? Del arca. ¿Qué salió? Salió un cuervo y salió una paloma. ¿Vale? ¿Qué hizo el cuervo que estaba dentro del arca? Salió, pero ya no volvió. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay a la paloma? Salió y volvió y trajo un ramo ¿de qué?
de olivo, ¿vale? Que representa como fruto. ¿Va? Trajo algo verdaderamente que ya las aguas estaban bajando y la paloma. ¿Por qué la paloma volvió y el cuervo se fue? Si los dos estaban en el arca. Bueno, una diferencia, porque el cuervo siempre piensa en carne. Uy. ¿Han entendido esta palabra? Sí. Siempre el cuervo piensa en carne. Cuando nosotros pensamos en carne, aunque estemos en el arca, no pertenecemos al arca porque la carne me tira más que el arca. Pero es el arca la que te da estabilidad, es el arca la que te da la función, es el arca la que te da la visión, es el arca la que te ayuda, es el arca la que te salva, es el arca la que te procede, es el arca la que te dirige. Por eso la paloma salía y volvía, porque sabía que aunque salía, ¿me entiendes? Su destino era el arca. Hay gente que no ha entendido que es el arca la que te provee, es el arca la que te ayuda, es el arca la que te da la palabra, es el arca la que te predica, es el arca la que te alimenta. Wow. Y aunque pases por un proceso, porque hay una tormenta de 40 días, el arca no te va a dejar que te hundas. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda hacer un arca, también Dios se va a meter en ese arca. ¿Pero por qué? Muy buena, porque el arca no hay timón. Yo siempre lo he dicho en las predicaciones. Y cuando no hay timón es porque tu arca no lo diriges tú, Él lo dirige en ti. ¿Estamos entendiendo? Entonces Jesús dijo, ame el arca, pero no le puso timón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en este arca no haya timón, sino que Él dirija este arca. Y hay muchas veces que Dios va a permitir que me diga a mí, prueba a la gente. Esto que pasó aquí, y decir inútil, está feo. Pero fue algo que me dijo Dios. Dilo y mira a la gente. Y uno con color, ¡bum! El otro rojo. El otro, ¿ves? Todo es la palabra. El otro se cayó por vergüenza. El otro dijo, guau, ya conocemos al pastor. ¿Ves? Cada uno hubo un relato por una palabra. Una palabra hizo cambio de opiniones en la mente. Aquí va esta predicación. Una palabra hizo cambios en la mente. Cada uno pensó algo distinto. ¿Sí o no? Era la misma palabra, pero con consecuencias distintas. Pero cuando yo me renuevo la mente, me transformo, aparto el entender del mundo, hago que el entender de Dios y compruebo cuál es la voluntad de Dios, aunque para cada uno sea distinto, al final, para todos es igual. No sé si ha entendido esta palabra. ¿Por qué? Porque a ti lo vas a ver de una manera, tú lo vas a ver de otra, tú lo vas a ver de otra. Hay palabras que te remueven, ¿me entiendes? Y que te llenan tanto que dices, me hacía falta esta palabra. Pero la misma que te hace falta, aunque sea la misma predicación, a otro, otra palabra dentro del encaje de la palabra, a otro la ha hecho muy bien y a ti. Y a uno le ha tocado y al otro ha dicho, esta es la que yo necesitaba. La misma palabra en ti ha hecho una cosa, pero en otra ha hecho otra cosa. ¿Por qué? Porque es la palabra la que penetra, ¿me entiendes? Y ¿sabes qué? Sabe dividir, sabe penetrar hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y todo. Por eso es Dios a través de la palabra. Por eso cuando yo he dicho inútil, cada uno había reaccionado de una manera. Unos así, otros ya sabían cómo yo actúo, porque me conocen mucho tiempo. Otros se han quedado parados, otros se han puesto la cara roja, otros ¡pum! ¿Ves? Una simple palabra ha hecho que la gente tomara diferentes vocabularios dentro de su mente, ¿vale? Y si yo no digo nada sobre esto y no aplicamos esto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? La gente se va, guay, ¿por qué el pastor dijo esto? Si yo no digo nada, si yo no amplío nada, cada uno te dice, el pastor se fue de la olla. Lo que pasa es que tengo que explicarlo para enseñar a la gente que fue una enseñanza, porque si no lo explico, usted no se cree que es una enseñanza, sino que algo me ha pasado a mí y que estoy tirando aquí una bomba. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Está pensando en mí, en la palabra que yo está tirando, que es lo que dice la Biblia. Si yo no me conformo a este siglo, si yo me conformo a lo que me dice y yo no transformo por medio de la renovación de mi entendimiento, si yo no renuevo esta, yo no nunca voy a comprobar
¿Cuál es la buena voluntad en mi vida? Lo que para usted ha parecido un choque, un show, esto para mí es un dibujo de animados. ¿Por qué? Porque yo eso lo he vivido. Y como lo he vivido, para mí no es un choque. Pero para alguien nuevo, yo miré a ver si había alguien nuevo y dije, no hay nuevo. Aquí vamos. ¿Cuánto a su hijo usted le ha dicho tonto en otras palabras? Con otras palabras. La ha podido decir tonto, pero con otras palabras. ¿A cuántas veces se le ha dicho alguna vez? ¿Lo has hecho mal, bobo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por eso su hijo se va de su casa? ¿Su hijo se va de su casa? Le dice, me ha dicho bobo. Me ha faltado respeto. Ahora me vi con el vecino de al lado y va a ser mi papá nuevo. ¿Mm? Pero ¿sabe lo que pasa? El pastor debe de aguantar 200 personas, cada uno de un carácter, cada uno de una mentalidad, cada uno de un problema, ¿me entiendes? Y poner mi mente a ver cómo hago para traerles soluciones y a ver cómo hago y buscar y orar, ¿me entiendes? Para que haya un cambio en su vida y pedir a Dios cosas para que transforme algo o traiga soluciones a su vida. Vale, aquí va. ¿Cuántos de ustedes me han llamado en este mes y me han dicho, Padre, ¿necesita usted algo? De toda la iglesia puede haber 2 o 3. He dicho este mes. Puede haber 2 o 3. En mes anterior, 2 o 3. Aquí va. A su padre biológico lo ha llamado y le ha dicho, o a su mamá, el que los tenga, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Voy a decirte algo. Tu mamá biológica y tu papá, a lo mejor no te encuentras con él en el cielo. Pero con el papá espiritual, si lo hace bien, sí. El que tal te da dirección para tu destino. El que te puede enseñar conductas aquí puede ser tu papá y tu mamá de la carne. Conducta. Pero es el papá espiritual el que te lleva a una vida eterna. Voy a decirles algo como papá espiritual. Se quiere tanto a los hijos carnales, muy parecido a los hijos espirituales. Usted eso no lo va a saber hasta que no sea papá espiritual. Yo creía que no. Y es igual cuando me dice, cuando los nietos, no, como a tus hijos, yo decía, como a mis hijos yo no voy a querer a mi nieto. Mentira. Eso es mentira. Como tú vivas con un nieto a tu casa, lo quieres tanto más con un hijo. Porque tú dices, este es el hijo de mi Juan Manuel. O este es el hijo de mi tal. O este, no. Lo vas a tener más en consideración, más esto. Y los errores que has cometido con tus hijos, no lo vas a hacer con tus nietos. Te lo aseguro. Yo soy abuelo. Aló. Seguimos. ¿Vale? Entonces, ¿han entendido lo que vamos aquí? Todo proceso te lleva a una garantía si tú cambias la mentalidad para que llegue a tu progreso. Si no lo cambias, es como Josué. Para muchos, hacer lo que hizo de Jericó estaba loco.
Y no solamente gritar es de más locos. Y 6 días, 6 vueltas, más loco. Y el último día, 7 vueltas, más loco. Yo estaba en Jericó, yo estaba en Israel, yo estaba en Jericó. Y para dar la vuelta yo decía, no, pero si estuvieron toda la mañana y toda la tarde y toda la noche. Porque da la vuelta a todo Jericó. Una vez yo digo, un par de horas, 2 horas y media. 7 vueltas. 7 por 3, 21, casi 24 horas dando vueltas. 24 horas dando vueltas. Y que tú hagas caso a un líder. ¿Tú crees que ahí no hubo gente que dijo, este está loco? ¿Tú no crees que esa guía no era de estar loco? 24 horas dando vueltas. Si yo te digo a ti, vamos a dar en toda la jueves 24 horas andando. Vamos a llevarnos por el camino una botellita de agua, 2, pero vamos a estar 24 horas. Empezamos a las 7 de la tarde y mañana hasta las 7 de la tarde. Y cuando lleguemos al sitio del punto, ustedes van a gritar, Jehová vive. Dígamelo, ¿cuántos de ustedes van a pensar, el pastor se fue de la mente? ¿Sí o no? Le digo, fue igual. Lo vamos a cambiar. ¿Cuántos hay? 4.000. ¿Y cómo vamos a hacer el templo? Mucha gente dijo, no se puede. Claro. Hay procesos que Josué pasó solo, te lo aseguro. Pero hubo otros con él que cambiaron la mente del entendimiento y sabían que igual que estuvo con Moisés, iba a estar con Josué Dios. Y si Dios había prometido una tierra que fluye leche y miel, era el momento de hacerlo. No todo el mundo creyeron, porque mucha gente pensaba en los limones, en los melones y en la sandía y en los ajos que había en Egipto. ¿Por qué? Porque no querían transformar, renovar, entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Si tu pensamiento está en aquí y no has renovado aquí, nunca vas a entender lo que es proceso ni lo que es progreso. ¿Por qué tú crees que muchas veces el mal parece que triunfa, pero al final el bien toma curso? Porque Dios permite circunstancias que no son buenas, pero Dios hace que el valor del bien empiece a ganar el mal. Porque el mal pelea por sí solo, pero el bien pelea para otros. Ay, lo voy a repetir esto. El mal pelea para sí solo. Cuando tú tienes un mal en ti, vas a pelear para sí solo. Vas a querer romper el otro, pelea para sí solo. Vas a tener eso en tu corazón una. Pero cuando tú quieres hacer el bien, no peleas para ti, peleas para el favor de otro. Y nosotros estamos aquí para cambiar y transformar y entender lo que es la buena voluntad de Dios. Y es eso. Pelear con nuestra actitud el mal, pero haciéndolo las cosas bien. Y Dios nos ha enviado para servir. ¿Estamos aquí? Goliat fue el motivo, ¿me entiendes?, para que la rebeldía de uno se quedara parado y la desobediencia, y fue la consecuencia de otro por su proceso en obediencia para triunfar. Bueno, gracias, voy a predicar a más que este hombre de aquí que ha entendido esta palabra. Si Goliat fue un mal para algunos, porque ahí detestó el corazón de Saúl. Se quedó parado sin querer hacerlo, sabiendo que Saúl había vencido con su espada y mataba a 1000. Y yo digo, si Saúl mataba a 1000, ¿por qué no podía matar a Goliat? ¿Qué es más fuerte, Goliat, un hombre o 1000 personas que te vengan? ¿O no era ese el cántico? Saúl mataba a 1000 y David a 10.000. Entonces, si era ese el cántico, que David tenía el poder, pero ¿sabes lo que pasa? Que como el tipo no transformó la mente en sentimientos, aunque tenía una persona que era amigo llamado profeta Samuel y que creía que todo iba bien, pero no estaba transformado para que la voluntad de Dios fuera agradable y perfecta, sino que era un ungido, pero en desobediencia. Y muchas veces actuamos así. Creemos que tenemos la cartilla, perdón, los pastores de ungido, ¿me entiendes? Pero luego actuamos con actitudes desobedientes. ¿Y sabes qué?
como Dios está mirando ese proceso y está mirando eso, es decir, vamos a seguir con el mismo proceso hasta que cambies tu manera de proceder. Porque si no entiendes que no es por ahí y no comprendes y no te renuevas y te crees que porque tú crees que eres, deja de ser, porque para ser en Dios hay que entender que hay que renovar, ¿me entiendes? Y hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces es hacer cosas que a lo mejor no te gusta hacer. Y eso empieza por el servir. En este mundo lo que nos vamos a llevar va a ser a otras personas, aquí se va a quedar todo. Tú tienes que servir a otros, tú tienes que vencer el bien con el mal, tú tienes que traer gente a la iglesia. No importa tu proceso, lo que tú hagas para Dios va a tener una garantía y va a tener un final, una conclusión. Hay que traer a gente al Evangelio, porque se van a perder sin Cristo. Y usted y yo somos responsables, pero si no transformamos esta mentalidad, si no renovamos, si no entendemos lo que Dios quiere, si no comprendemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a seguir actuando conforme yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces debo de matar a mi enemigo para tener victoria, ¿me entiendes? Porque yo soy lo que soy y no vivo en mi vida en una desobediencia y una rebeldía, sino vivo juntamente conforme el diseño de Dios. Si Dios me muestra algo es porque algo tiene que venir. Pero si debe de venir conforme mi mentalidad, conforme lo que Dios quiere. Restaurar las cosas en mi vida, cambiar, valorar, hacer que las cosas empiecen a ejecutar, tener una visión estable, cambiar mi proceso, entender qué estoy haciendo en este mundo. Yo no he venido justamente a hablar de las cosas de la tierra, yo he venido a hablar de las cosas eternas. Todo en este mundo tiene un territorio y va a haber una consecuencia porque hay un dolor en medio, ¿me entiendes? Y hay una cuestión que hay que vencer y solamente se vence a través de que yo entiendo que debo de renovarme. Y si no me renuevo, no voy a entender el proceso de Dios. Perdón. ¿Quiere tener beneficios? Tendrá que cambiar las cosas. Hay gente que quiere tener la mentalidad igual, se conforma a las cosas de este siglo, pero no remueve su interior haciendo cosas distintas. Señores, Dios nos ha marcado a hacer cosas distintas. Adán, tú estuviste aquí en lo terrenal, pero tenías una mentalidad perfecta. Si tú eres la consecuencia de cambiar los nombres y poner las cosas y poner las circunstancias, ¿me entiendes? Porque el efecto que Dios tenía contigo lo cambiaste. Porque hubo una desobediencia. No fue en sí la fruta, fue justamente el que no empezó a hacer las cosas que le estaban dichas. Y cuando a alguien le están diciendo algo que debe de cumplir y pone quejas a lo que él tiene que cumplir, ya está cambiando las formas de hacerlas como se le están diciendo. Y cuando tú cambias las formas de lo que estás queriendo hacer tu propia responsabilidad y no quieres hacer la responsabilidad de lo que se te está mandando. Que otros no hagan el trabajo que debes de hacer tú debes de hacer. Por eso David nació para matar a Goliat. No fue su hermano Eliab, no fue ni el segundo ni el tercero. Él estaba capacitado para hacerlo. Que lo que tengas que hacer tú no lo haga otro, porque hay garantía a tu beneficio. Cuando otro tiene que hacer lo que tú hagas, estás perdiendo el rumbo de hacer las cosas que Dios te manda de hacer. Te explico. Si era David el que tenía que matar a Goliat, y si viene otro a hacerlo, ¿qué pierdes tú? Pierdes todo. Dios no va a contar contigo, al final va a poner a otro. Pues sabes lo que tengas que hacer tú y que no lo haga otro. Es que Saúl se creyó que porque venía David a vencer se iba a quedar estable. No sé si usted está entendiendo lo que quiero hablar. Saúl decía, bueno, si me quito a Goliat, el pueblo va a estar bien. Pero él se creía que porque estaba bien y venciera a los filisteos, ya él se iba a quedar estable. Y fue la consecuencia de que le quitaran del trono. Él tuvo paz en su ambiente, pero no tuvo la bendición del de arriba. Y hay gente, perdón, que no anda bien porque ha ganado una victoria con consecuencias de otro y parece que tiene paz
y él la catapulta para quitarlo, para que vengan otros a ponerse en el lugar de él. ¿Pero por qué? Porque no ha querido hacer caso a la voluntad de Dios en su proceso y entonces no ha garantizado que es el progreso, sino que la desobediencia y la qué, y la consecuencia de su rebeldía. Por ejemplo, si yo le digo, niño, a él, barre aquí, pase aquí. No, que yo soy un líder, que lo haga otro. Y le voy a decir, tranquilo, llega David. Va a llegar David. Tú no quieres hacerlo, va a llegar David. Yo soy un ungido, va a llegar David. ¿No han entendido eso? Pon la silla así. No, pastor, te estás equivocando. Todas las sillas están mirando para acá. ¿Por qué una para allá? ¿Tú te vas a sentar aquí? No, haz caso. Es que no me parece porque todos miran para acá. Esto no es como te parece. Si tú no haces caso, va a llegar David a hacerlo. A lo mejor es que hace falta que alguien se siente aquí. Porque de allí Dios lo quiere que lo visualice porque va a tener un problema en unos días. Y va a ser la garantía de ayudarlo en ese problema y se va a dar cuenta. Para la gente que está en el púlpito, esto sería una falta de respeto. Para Dios no. ¿Han entendido esto o no han entendido esto? ¿Vale? Es que las cosas no se hacen conforme tú quieres. Las formas se hacen como Dios dice. Y hay veces que Dios va a decir cosas que no te van a parecer porque no encaja en tu lógica. Pero si te transformas en la mente del entendimiento, vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, no hay obstáculo que te quite. No importa que estés en contra de todos. Porque déjame decirle, el pueblo de Israel, todos estaban a favor con una mentalidad como Saúl. Pero David estaba al revés de ellos. No siempre la mayoría tiene razón. ¿Han entendido esto? David había entendido que esto no era lógico porque todos estaban en lo mismo y David estaba mirando el problema. Aquellos estaban haciendo caso a un ungido pero a un desobediente. David estaba haciendo caso a Dios para provocar un antes y un después. La gente pensó que David iba a morir porque el Goliat lo iba a matar porque no tenía experiencia. Esto no es de experiencia. Esto es de obedecer. Esto no es de saber, esto es de obedecer. Si te digo hazlo, no te quejes. Hazlo. Ponte, por algo será. A lo mejor lo que te estoy haciendo es que dando imagen para que la gente te vea. ¿Me entiendes? Y cuando llegue el momento de la bendición, va a decir, wow, hizo caso, fue contrario a lo demás, ¿me entiendes? Pero ese caso que hizo le llevó justamente a la recompensa. Hoy le decía yo al Geni, estaban en casa, estábamos con Luisito allá, ¿me entiendes? Le había prometido algo y ahí le dimos eso y le dije, la gente que entienda, comprende, sea obediente y tal, será lo que triunfa. ¿Cómo puede ser que una persona, hoy en día en Aranjuez, hay un alquiler de un piso de 2 habitaciones, ¿vale? 570, con todos los equipos, con piscina, con todo, en Aranjuez. ¿Por qué tú te crees que eso pasa? Pero yo le digo a Geni, haz eso, lo hace. Yo le digo a Geni, haz lo otro, lo hace. Le digo a Luis, haz esto, lo hace. Le digo a Luis, limpia, limpia. Le digo a Luis, haz esto, lo hace. Esa obediencia que está teniendo, aunque a lo mejor hay veces que no comprende o deja de comprender o dice, pues solamente soy yo. Pero al final, ese proceso de obediencia trae que un progreso de qué, de bendición en su vida. Pero aquel que se queja cuando le dice, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz acá,
El mismo Dios lo sigue procesando en el desierto y lo que parece 40 años, 40 días, ¿me entiendes? Para llegar a tu tierra prometida, parece 40 años. ¿Y sabes lo que pasa? Que al final, tanto es el proceso y tanto tiempo en el mismo lado y en el mismo remolino, que al final luego uno se queja con Dios. ¿Por qué? Porque quiere más plata, porque quiere más estabilidad, porque quiere esto. Pero si tú en lo poquito no eres fiel, no esperes que Dios te ponga en lo mucho. ¿Sabe lo bueno de esto? Que todos ustedes me están mirando a mí desde allí para acá. ¿Me entiendes? Y yo le estoy mirando para ustedes. Usted ve a una persona, yo veo a todos ustedes. Muchas veces está al revés, ves más que si estás en la misma línea de combate. ¿No están entendiendo? Si yo me pongo viendo aquí, todo el mundo vamos a ver la misma causa, pero si yo me pongo aquí, yo veo a todos ustedes. Muchas veces el track contrario y haciendo caso a la voluntad de Dios, ve mucho más que ustedes ven, porque usted no ve desde atrás. Usted no ve desde atrás ni a ese, ni a ese, ni aquí, ni aquí. Usted ve solamente a mí y a unos cuantos, pero yo veo a todos ustedes. La visión no está que todos estemos en la misma zona. En la visión está es que cuando Dios te diga, ponte al revés de los demás, vas a ver cosas que a lo mejor otros no ven. No están entendiendo. No están comprendiendo. Hay gente que cree que va por un lado y no va por otro lado. En otras palabras, lo que quiero decir, que muchas veces Dios te dice cosas desde aquí para ver cómo actúa la gente. Y yo como, mire, voy a hacer, ¿sabes por qué se le nota cuando uno es hijo de la casa? Aunque sea muy nuevo, aunque lleve 3 días, ¿en qué se le nota? ¿Lo digo bien claro? En agradar al padre de la casa. Cuando alguien quiere agradar al padre de la casa. Y aunque el padre le diga, ponte al revés, lo hace, aunque no lo comprenda. Hay gente que va a vivir tan poco su proceso por hacer las cosas bien, que en su progreso Dios lo va a bendecir tanto, que será la envidia de otros que no lo hacen en mucho tiempo. ¿Y sabes por qué es eso? Porque obedece. Porque obedece. Le pregunto, gloria que no es perseguida, gloria que no es aprobada. ¿Le explico eso? Si tú quieres llegar a la gloria de Dios que tiene con tu vida, vas a tener que pasar procesos. Porque si lo que tú tienes dentro no es probado, tampoco es bendecido. Si yo dijera, ¿cuántos tienen de aquí de Dios? Todo el mundo. Recuerda que ¿no era Jesús la gloria personificada? ¿Y fue probada? La gloria debe de ser probada. Todo proceso debe de ser probado. Si no, nunca llegarás a tu progreso. Entonces siempre vas a pensar con la misma mente. Y si piensas con la misma mente, ese demonio no te va a dejar en paz. Porque no va a querer que te transformes por medio de la renovación. Cuando alguien de esta palabra le ha pegado en su mente fuerte, uff, ¿cuánto le pegó la palabra fuerte cuando dije inútil? Levante la mano. Levante la mano. Vale. ¿Por qué la palabra fuerte te hizo cuando te dije inútil? Porque lo dijo Pedro García. ¿Sí? Por favor, ponme la palabra que está en la Biblia que pone siervos inútiles.
Póngamela, por favor. Con esto ya acabo. Dígame la verdad, ¿eh? Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ¿qué? ¿Ha sido qué? Yo te mando, yo te digo, hazlo. Y eres un siervo inútil. Pero te lo ha dicho Pedro García. Espera, que te lo ha dicho Pedro García. Todo lo que te mandara, que hicieras, hazlo y eres un siervo ¿qué? Inútil. Pero aquí va, es que te estoy enseñando, ¿eh? ¿Vale? Vale. Ahora no me pongas a mí. Ahora pon que te lo ha dicho el Señor. Levante la mano a quien se ofenda si esa misma palabra viene de parte del Señor. Leñe. ¿Me ha gustado? A nadie. Wow, te he dicho lo mismo que el Señor y conmigo sí te has enfadado. Pero te lo dice Dios y no. Wow, te he dicho lo mismo. Te he dicho lo mismo. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os es sido ordenado, todo lo que ha sido ordenado, todo lo que te he mandado, todo lo que te he dicho. Es como si yo dijera ahora, Aray, quítame todas las sillas, me las dejas allí y luego te vienes a las 11 de la noche y me las pones otra vez. Y cuando termines, di, siervo inútil soy, que lo que he tenido que hacer, he hecho. Si te lo digo yo, va a doler. Si está aquí Jesús y te lo dice, ¿qué haces? ¿Lo haces con amor? Aquí va la cuestión. Si lo haces para Dios, pero no lo haces para los hombres, vives una mentira de evangelio. ¿No hay un texto bíblico muy parecida? ¿Dónde está ese texto bíblico? ¿Os estoy enseñando algo hoy? Roger, ¿estoy enseñando algo hoy? A que no te creas que es fácil el evangelio. O que te dijera Dios, el que no deja padre, madre, hijo por mi causa no es digno de mí. Lo dice también, ¿eh? Y tú miras al muchacho y dices, ¿y esto cómo me lo como? ¿Cómo? Colosenses 3:23, por favor, allá. Allá. Colosenses 3:23. Gracias. Pues lo que hicimos hacer, hacemos. A todos. ¿Qué dice? A unos cuantos. A todos. Lo que hagáis, hacedlo. Dice que de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo te mando que hagas, ¿para quién lo tienes que hacer? Entonces, ¿por qué no lo haces? Si no es para mí, es para el Señor. Porque cuando te crees que es para mí y no es para el Señor, te duele. Si yo te digo, ay, siervo inútil, te duele, ¿eh? Mira cómo levanta todo el mundo la mano. ¡Ra! Pero si te lo dice en gran jefe, no te duele. ¿Te estoy diciendo lo mismo o no?
en por qué te duele algo que está escrito. Porque ya la voz es Pedro García. Entonces no estás mirando al hombre de Dios, ni la enseñanza de Dios. Estás mirando que cree que yo tengo algo contigo. ¿Cómo lo ves ahora? Si, 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 si viniera el mismo Jesús y te dijera, el Señor, en persona, el mismo Jesucristo, y te dijera, quiero que vengas esta noche a las 10 con tu hermana y me paséis la... Lo hago. Pero luego te dice, sierva inútil, has hecho lo que tenías que hacer. Pero te lo dice el Señor. Lo acepto igualmente. Él me puede decir lo que quiera. Él te puede decir lo que quiera. Pero si yo te digo lo mismo que dice la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y te digo lo mismo, pero como la voz es de Pedro García, aunque te digo lo mismo, ahí ya te duele. Porque crees que te estoy ofendiendo con las mismas palabras que Cristo la está poniendo en la palabra. No fue mi caso. Yo no me sentí ofendida por lo que dijo. Ya, pero la gente se ofendió. ¿Vale? Hay gente que sí. Ese es el tema. Que cuando yo renuevo la mente de mi entendimiento y sé cuál es y compruebo la voluntad de Dios, estas cosas me hacen fuerte para el futuro y no me hacen débil para un mensaje del diablo. Entonces estoy preparado para que cuando el diablo venga a atacarme, yo sé quién soy. No me muevo bajo las circunstancias, me muevo bajo la palabra. No me muevo bajo lo que me dice el pastor, me muevo como dice la palabra. Y si el pastor ha dicho algo que esté conforme a la palabra, lo respeto. Pero como no estudio, o no me viene el mensaje en el momento, cree que digo algo por mi consecuencia, cuando no digo algo por mi consecuencia. Digo algo por una enseñanza. Pero puedes creer que voy en contra tuyo si no eres maduro espiritualmente. Caes en el enfoque que el diablo te está pegando porque tú estás haciendo algo que la Biblia no está haciendo, porque no te estás renovando en este siglo. No estés transformando. Sigues con la misma mentalidad que siguen todos. ¿Aló? Todo lo que hagáis, todo lo que os mande, según el otro versículo, hacedlo de corazón. Si no vas a hacerlo de corazón, apártete y deja que otro lo haga porque lo va a hacer de corazón. Si no lo vas a hacer de corazón, apártate, deja que otro lo haga. Si tú no lo vas a hacer. Pero si lo vas a hacer, lo que te pidan, hazlo. No, es que yo soy... ¿Qué? ¿Qué eres tú? Si dice la Biblia que somos siervos inútiles. Desde el pastor para abajo, todos igual. Que lo que tenemos que hacer, hacemos. Te digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Estoy predicando la palabra? Bueno, pues al final siervo inútil soy. Que lo que tenía que hacer, he hecho. Y esta enseñanza que he hecho no ha sido porque yo he querido, ha sido porque el Espíritu Santo nos está enseñando algo a ustedes, pero también algo a mí, que porque no me crea que estoy aquí arriba y predico la palabra y soy el pastor, dejo de dejar de ser siervo. Sigo, tiene que ser siervo. Las cosas que tengo que hacer, las tengo que hacer para el Señor de corazón y no para los hombres. Y para Dios, ustedes lo mejor. Para mí no tiene que ser un inútil, pero aunque la Biblia diga que es un inútil, usted y yo somos inútiles. Porque si no fuera por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nosotros no podríamos hacer ninguna obra. No podíamos ir a ningún lado. Somos ovejas sin pastor. No podemos hacer nada.
Sin Él no valemos para nada. Inútiles no, bobo. Sin Él no, dígamelo, 1, 2 y 3. Sin Él no somos nada. No, lo han dicho 4, por favor, otra vez. Sin Él no somos nada. Muy bien, primero el pastor. Denle un fuerte aplauso a Dios.